muchas gracias a Carolina, a Paula por la presentación y a todos quienes forman parte de la Junta por habilitar este espacio de brindar herramientas a los jóvenes para la elección vocacional y asimismo de la amplia y reconocida oferta que tiene la provincia de Córdoba para quienes deciden estudiar alguna carrera. Para comenzar, les voy a presentar pantalla. Se me cerró acá, un minutito. Así damos comienzo con esta breve charla que espero les brinde algunos elementos para esta elección vocacional. En primer lugar, uno espera que quienes se acerquen a visualizar este video, nos acompañan del otro lado de la pantalla en vivo, sean estudiantes del último año de la carrera, o bien quienes han empezado una carrera y de alguna manera sienten que eso que han empezado no es lo que estaban buscando. Esa sensación de inseguridad, de incertidumbre, de duda, es algo que hemos transitado todos en esa búsqueda de qué hacer y qué estudiar, justamente porque esa decisión de nuestra vocación, de la que queremos estudiar o que queremos trabajar, en lo que queremos trabajar, es una decisión que implica tiempo, que implica reflexión, porque justamente es una decisión que esperamos muchas veces, sea algo que nos acompañe a lo largo de toda la vida. Por eso el poder pensar la vocación implica preguntarnos, entre otras cosas, saber en qué lugar se cursan las carreras, analizar si conozco la duración, el campo laboral, el plan de estudios de la carrera. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en vocación, no le vamos a dar una charla en relación profunda en relación a eso, pero sí tener algunos elementos que son muy importantes a tener en cuenta. En primer lugar, una definición posible de vocación tiene que ver con un llamado a un fin o un destino determinado. ¿Esto qué quiere decir? De manera simple, en primer lugar aclarar que la vocación no es algo innato, sino que es algo que se construye, un proceso que vamos construyendo a lo largo de la vida. Y eso involucra nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, las personas que transitan como referentes en nuestra vida. Pienso quizás en los estudiantes del último año del secundario, que a lo mejor se identifican con un profe y con el contenido que el profe sienten y empatizan con la pasión de ese conocimiento. Por eso es algo que nos va atravesando a lo largo de nuestra vida. De niños quizás hemos tenido la experiencia de haber, por ejemplo, estudiado muchos años inglés o muchos años música, y quizás ese llamado tenga que está vinculado a esa área, pero sin embargo, pensar la vocación implica también analizar si eso tiene que ver con la formación que yo quiero hacer, o a lo mejor tiene que ver con un hobby. Por eso implica mucho tiempo de reflexión. Por un lado, del autoconocimiento, es decir, registrar cuáles son mis habilidades, cuáles son mis intereses, pero por otro lado, como les decía, también conocer la oferta educativa, que como también decía, en el caso de la provincia de Córdoba es una oferta muy amplia y que seguramente a través de esta jornada han conocido también de las otras instituciones que formamos parte de la Junta. El poder combinar, por un lado, este autoconocimiento, pero también la imagen que construye el otro respecto a nosotros mismos, es lo que nos va a posibilitar identificar, por un lado, quiénes somos, este ser, y qué queremos hacer, ¿sí? Por eso implica, reitero, mucho tiempo y de reflexión para poder analizar estas cuestiones de qué me sirve a mí para poder elegir con más elementos, porque esa información nos va a dar el poder, pero siempre la decisión está en uno, ¿sí? Yo les voy a compartir brevemente algunos
tips, si se quieren, o herramientas que son importantes considerar a la hora de elegir una carrera o una profesión también, porque la orientación vocacional también tiene que ver con eso. Por un lado, y en primer lugar, poder considerar nuestros intereses, gustos, valores y experiencias, poder identificar cuáles son las cosas que me gustan hacer, cuáles son las cosas que me resultan más fáciles hacer, cuáles son las que me resultan más dificultosas, los valores y experiencias también, porque de alguna manera, si es algo que me va a acompañar el resto de la vida, seguramente uno espera que sea compatible con mis valores. Digo, si yo me proyecto, no sé, en la maternidad y en una maternidad acompañada, bueno, a ver qué carrera puede ser compatible con algo que yo quiero hacer también. O no, si esa carrera, no se estudia acá en Córdoba, se estudia afuera, es compatible con lo que yo quiero, yo me voy a adaptar a estudiar en otro lugar. Por eso es analizar todas estas cuestiones, mis gustos, mis intereses y también mis habilidades, en qué yo tengo más fortalezas y cuáles a lo mejor no tanto. Una recomendación, por más de que a veces no nos gusta tanto, tiene que ver con hacer un listado, ¿sí? Este ejercicio de escritura y de listar esas habilidades, fortalezas y debilidades, de alguna manera nos posibilita hacer conscientes estas cuestiones. Otra de las recomendaciones que siempre solemos hacer es el lugar que ocupa la familia y los conocidos, nuestros amigos, a la hora de nuestra elección vocacional. ¿Es importante la palabra de la familia, de nuestros amigos? Sí, porque en el caso de, por ejemplo, nuestras familias, seguramente es quienes nos conocen con más profundidad, nos leen en relación a qué es lo que nos enoja, qué es a lo mejor lo que nos resulta más fácil, y esas cuestiones que a lo mejor nosotros no las identificamos con tanta claridad. Es importante porque ellos saben algunas cuestiones en relación incluso desde cuando éramos chicos, de cómo hemos ido creciendo y qué nos resulta más placentero. Ahora bien, esa palabra, esa imagen que tiene el otro de nosotros, es importante a considerar, pero no es algo que deba determinar nuestra elección vocacional, ¿sí? Muchas veces también nos sentimos atraídos por seguir una carrera que siguen mis amigos, porque no me quiero separar, y en realidad eso no significa, el que yo elegí otra carrera, que yo vaya a perder esos vínculos, ¿sí? Por eso nosotros consideramos la palabra de nuestros afectos, de quienes más nos conocen, pero teniendo en claro que la decisión es absolutamente mía, ¿sí? En este sentido, otra de las cuestiones que nosotros hacemos mucho hincapié es que debemos ser protagonistas de nuestra propia búsqueda. Y esto, insisto, implica mucho tiempo, mucha reflexión, implica poder dedicarme el tiempo a poder analizar qué es lo que yo quiero hacer. Cuando estamos a veces transitando el último año del secundario, nuestra atención está puesta en muchas cosas, ¿no? En poder terminar o llegar al promedio de las materias que a lo mejor tengo baja las notas, o a lo mejor pensando en el viaje de estudio, o en la cena. Bueno, estas cuestiones que son muy importantes en términos de rituales para cerrar una etapa, tenemos que también considerar, dedicarle el tiempo a la búsqueda, y esa búsqueda es una búsqueda que tenemos que hacer nosotros, que no la podemos delegar a otros, ¿sí? El poder sentarme a mirar las páginas web, el visitar las instituciones, es algo que nos implica directamente a nosotros, que no lo podemos delegar. Por eso implica mucho tiempo para pensar qué y dónde, ¿sí? Nosotros cuando hacemos el proceso de analizar las carreras, los campos ocupacionales, a donde yo me sentiría más identificados,
necesariamente tengo que analizar los planes de estudios, la duración, analizar, por ejemplo, si tiene examen de ingreso, si tiene los horarios, es otra cuestión muy importante. Si yo me proyecto trabajando, voy a poder hacer las dos cosas. Si es una carrera a distancia, que es una cuestión válida también, poder hacer el análisis si yo tengo las habilidades propias para poder, no es que no las pueda aprender, pero digamos, hacer consciente que a lo mejor para estudiar una carrera de distancia debo tener esas habilidades, por ejemplo, de gestionar el tiempo. Yo lo sé hacer, me resultará fácil, no, aprendo más fácil asistiendo. Esas cuestiones las tenemos que identificar. El dónde también, cuáles son las instituciones que ofrecen esa carrera que a mí me resulta de interés. Y en eso también es importante identificar, por ejemplo, si tienen validez nacional, si tienen articulación, por ejemplo, con la universidad, en el caso que elijamos carreras en institutos del nivel superior. Todo ese análisis implica mucho tiempo, ¿sí? Entonces, es importante que podamos dedicar el tiempo tan importante para el cierre de una etapa, pero también para ver todo esto que proyecto en el futuro. Otra de las cuestiones que tenemos que considerar es el tiempo y el esfuerzo, que no sé si es la palabra que más me gusta, pero hay algo de adaptación a la nueva etapa que yo tengo que considerar. Y esto lo traigo como docente de nivel superior. Muchas veces el cambio al nivel superior implica el desarrollo de nuevas habilidades, ¿no? El poder construir el oficio de ser estudiante del nivel superior es todo un proceso, ¿no? Implica a lo mejor otros docentes, otras modalidades, otros modos de estudiar, y ser consciente de esto es lo que nos ayuda también a identificar de que va a haber quizás ciertos obstáculos, pero es que eso no significa necesariamente que no sea ese camino el que yo esté eligiendo, el que sea malo. Digo, muchas veces en los planes de estudio, sobre todo en las unidades curriculares de los primeros años, hay nombres que no me llaman tanto la atención, porque justamente la formación inicial de las carreras de nivel superior en los inicios suelen ser más generalistas, hacia lo más específico después. Entonces, el poder identificar eso me ayuda a que yo inicie esa carrera teniendo en cuenta que, bueno, va a haber obstáculos, va a haber materias que a lo mejor no me gustan tanto, pero que eso no significa que no sea eso que a mí me apasiona, ¿sí? Anticiparnos a esa situación. Por otro lado, como les decía, informarnos sobre la oferta educativa que hay respecto a la carrera. Yo les decía al inicio que la provincia de Córdoba tiene una amplia oferta educativa que también se viene extendiendo y que muchas veces no conocemos. A veces identificamos como carreras reconocidas las que han cursado o han transitado mis familiares o aquellas que son más tradicionales. Sin embargo, la oferta educativa, y como de acá de Córdoba, es muy amplia. Poder conocer si se da en instituciones oficiales, si se da en instituciones privadas, si son universitarias o son de nivel superior. Todas esas son válidas. Lo importante es que yo las conozca y tenga en claro dónde se estudia lo que yo voy a hacer, y en función de eso, analizando todo lo que yo les decía, la modalidad, los cursos de ingreso, el horario, ver dónde en definitiva es donde yo me siento más cómoda para estudiar. Ahí está repetido. La otra cuestión que nos parece muy importante señalar es visitar los lugares de estudio. En tiempos de digitalización y en tiempos de pandemia como el que estamos transitando, esta premisa que nosotros tratamos de recalcar en los procesos de orientación vocacional es dificultoso, lo sabemos, pero hacer el esfuerzo de acercarnos de algún modo a la institución, aunque sea a través del correo, a través de los llamados. Hay muchas instituciones que en este contexto están generando videollamadas, o si lo hago en el año en curso, también generan las posibilidades que uno ingrese a través de las videollamadas a determinadas clases.
son como elementos que también nos ayudan a definir el lugar donde estudiar, el poder transitar y experimentar en el propio cuerpo si ese es el lugar donde yo voy a transitar mis próximos 4 o 5 años. Y esto también lo digo como docente de nivel superior. Nos sentimos más cómodos y nos resulta más fácil poder estudiar en un espacio en donde nos sentimos alojados, en donde nos sentimos acompañados, reconocidos por el nombre, el apellido, esta cuestión cálida que en algunos casos la necesitamos más. Hay quienes tienen más habilidades para poder desenvolverse con más naturalidad en espacios a lo mejor en donde no conocemos a todos, pero hay quienes por nuestra modalidad nos sentimos más cómodos en espacios más contenidos. Por eso es importante el poder experimentar en el propio cuerpo la sensación que me da ese espacio que yo voy a estudiar, las personas que forman parte de esa institución. Y por otro lado, como otro tips que yo sé que seguramente los profes de formación para la vida y el trabajo se los hacen hacer, y no es una cuestión caprichosa, ¿no? El poder hablar con los profesionales o personas que trabajen en el campo, con los estudiantes que estén transitando esa carrera que es de mi interés, porque nos van a saber de decir la salida laboral, porque a lo mejor uno ingresa a una carrera con la expectativa de trabajar en determinado campo, y después empiezo a escuchar que ese campo es válido, pero también hay otros posibles muy interesantes, ¿no? El poder conocer la salida laboral, si hago entrevistas a estudiantes de la carrera, que también son interesantes, ellos les van a saber decir desde su propia experiencia esto de, bueno, esta materia me resultó más fácil, esta me resultó más complicada, pongo en valor la posibilidad de práctica que me da esta institución, la palabra de quienes a lo mejor estamos en una etapa más cercana, como sería un estudiante de la carrera, también me sirve para poder identificar estas cuestiones, ¿no? El poder acceder a la mayor cantidad de información posible, que me dé el poder para poder elegir, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que la elección vocacional, por supuesto, es una decisión absolutamente tuya, ¿sí? Bien, ahora, también puede pasar de que teniendo todos estos elementos, todos los elementos que me han transmitido mis profes también en el nivel secundario, también puede pasar de que aún así yo no tenga claridad en relación a qué estudiar. Y eso también es importante hacerlo consciente y es válido, es posible que yo necesite una ayuda extra. Y en ese sentido hay profesionales que se dedican a eso, a poder ayudarme un poco más a ser consciente todo esto que parece fácil, como la identificación de intereses, aptitudes, gustos, etc., pero a veces necesito a alguien que me ayude en este sentido. Por eso la recomendación es que si con todos estos elementos, con lo que me han dicho los profesores, aún así no tengo certeza, también está el recurso de poder acceder a una ayuda externa, como puede ser un profesional de orientación vocacional. En este sentido, lo que yo les propongo es identificar esto de, para ganar la carrera tenés que estar en carrera, para poder elegir la carrera tengo que estar en marcha con todo mi ser para poder pensar esta cuestión. En el Instituto Católico Superior, que es donde yo trabajo, nosotros ofrecemos el servicio de orientación vocacional para quien a lo mejor necesite una ayuda extra en relación a eso, y les presento brevemente la oferta educativa para que ustedes, si les llama la atención alguna de ellas, puedan dirigirse y conocer un poco más de ella. En el Instituto Católico Superior nosotros dictamos la carrera del profesorado de educación especial, el profesorado de educación inicial, el profesorado de educación primaria, el profesorado de educación matemática y de lengua en el nivel secundario. Como carrera técnica tenemos la carrera de psicopedagogía y el trayecto pedagógico para graduados no docentes. Es mi deseo
que con esta información y con toda la información que han recibido en esta valiosa jornada de la Junta, hayan tenido más elementos para poder elegir. Y si no, bueno, nos ponemos a disposición para seguir acompañándolos en ese sentido. Muchas gracias a todos y el reconocimiento y felicitaciones nuevamente a la Junta por estas valiosas jornadas.